Vicente Molina Pacheco es mi nombre y nos encontramos en este lugar muy singular donde hay una muestra que a lo largo de una serie de años he ido trabajando y que además hoy cobra todo el sentido por lo que estamos viviendo. El hecho de que sea sacerdote y haga este tipo de cosas es porque mi primera vocación fue la de pintor, la de artista. Es lo primero que me atrajo desde muy pequeñito, como un descubrimiento muy claro de qué era lo que me gustaba en la vida. Tuve la suerte, o más bien algo providencial, de que yo nací en Madrid y además vivía no muy lejos del Museo del Prado, por lo que hacía muchas visitas y ahí yo iba descubriendo el significado que tenía la obra de arte, que es una realidad que va más allá de una serie de trabajos que hablan de un artificio difícil, muy bien hecho, sorprendente, que puede maravillar, y que eso es, diríamos, como el primer escalón por el cual uno va encontrando una dimensión nueva. Más tarde, pues yo llegué a dedicarme a ello durante unos años, hasta los 27 años. Rompí con todo este mundo del arte precisamente porque tuve un encuentro muy especial con Dios, en Jesucristo, gracias a las oraciones de mi madre. Yo estaba viviendo en aquella famosa movida madrileña, tan espectacular, tan divertida, tan fantástica, por un lado, pero que por otro tenía una visión muy trágica, y era que, como en aquella época especialmente la droga era algo muy habitual, y luego también entró una serie de enfermedades nuevas, por la que en aquellos años murió mucha gente. Y, como he dicho, las oraciones de mi madre fueron las que provocaron ese encuentro con Jesucristo, una ruptura tremenda. Y a raíz de ahí empecé a caminar por la vía del Espíritu Santo, que me fue llevando. Y en ese camino que Dios me abrió de nuevo, pues me llevó más tarde al seminario, algo que yo en principio rechazaba porque esto de ser sacerdote para mí era demasiado. Yo quería meterme en una orden donde cuidasen a enfermos, como hermano, sin más. Pero cuando yo percibía esa llamada al sacerdocio, había algo en mí que no quería porque me daba terror. Algo tan grande, tan inmenso como yo en ese momento lo estaba percibiendo. Pero el Señor pudo más y puso los elementos necesarios y las circunstancias idóneas para que yo al final pudiese llegar al seminario. Al poco de estar en el seminario comencé de nuevo por unas peticiones que me hicieron, ya que se habían enterado que yo me había dedicado a ello, y para hacer obras de teatro, para hacer, diríamos, los decorados, etc. Y luego ya más adelante, por indicación del obispo, especialmente el don Francisco, pues retomé otra vez la pintura. Y ha sido para mí una extensión del sacerdocio. Comienzo no quería porque digo, no puedo estar con dos vías, como una esquizofrenia, ser pintor y ser sacerdote. Luego más tarde fui entendiendo que no, que las cosas pueden unirse y ser la extensión de lo primero, de lo importante. Es una manera de transmitir lo que uno vive. Y es lo que fui haciendo cada momento de mi vida sacerdotal, etcétera, como las circunstancias que me embargaban, todas las experiencias que tenía, las fui mostrando a través de estas realidades que vemos aquí. Por ejemplo, hubo una época también, y llevo, sobre enfermedades, trasplantes de médula, etcétera,
A raíz de ahí, pues descubro la belleza del cartón. El cartón como un elemento de nuestro tiempo, pero que tiene la facultad de tener un toque de vida que no tienen otros materiales. El cartón es un elemento humilde, se utiliza para embalar cosas, luego se tira. Ese cartón ya que se ha tirado, que ya no tiene prácticamente ningún valor, en un momento dado, ante mí comienza a hablar. Comienza a hablar porque es un elemento que coge roturas, coge magulladuras, humedades, reacciona. Es un elemento que reacciona ante lo que le está pasando. Digo, pues esto, justamente en ese momento, yo salía del primer trasplante de médula. Digo, si es que se parece a mí, todo se marca, ¿no? Uno sale hipersensible, ¿no? Digo, parece el alma, ¿no? Que va recogiendo todo lo que le va ocurriendo en la vida, ¿no? Y como en mi caso, que he pasado por un mundo de alejamiento de Dios, estaba roto, ¿no? Cómo Dios te coge y te hace una obra de arte, te arregla de nuevo. Entonces yo vi aquellos cartones tirados, los recogí, me los llevé a la casa y empecé a trabajar con ellos, haciendo lo que Dios había hecho conmigo, una obra de arte. Luego había otros momentos que he utilizado materiales más normales, como son las telas, papeles, y últimamente pues estoy trabajando con vinilos de oro. El oro como algo que me lleva a Dios por la presencia del oro, el oro simboliza la divinidad. Y ese recorrido pues un poco se va mostrando en esta muestra, donde hay distintos capítulos. Y como Tomás Gil, comisario de la exposición, ha realizado con tanto primor, ¿no? Y con tanto encanto y cariño, ¿no? Son las obras las que hablan. Las obras son las que tienen que transmitir y comunicar si realmente deben de comunicar este hecho. El arte como tal, por eso, va más allá, como he dicho antes, de un artificio, de un oficio. El arte, cuando es arte, es cuando en esa materia habla tu alma. Y si no habla tu alma, lo siento, pero no llega a ser arte. Es otra cosa, es decoración, etc. Y por lo tanto, ante una obra de arte hay que quitarse el sombrero. Yo cuando veo una obra de arte de verdad, me quito el sombrero porque digo, estoy ante esa persona. Y sin conocer todavía a la persona personalmente, percibo cómo es lo que está pasando, lo que vive. Una obra de arte nunca te cansa. Todos los días la ves y te dice algo nuevo. Cuando no es arte, por muy bien hecho que esté la obra, te aburre al final, ya no te dice nada, porque es algo muerto. Lo importante es que la obra lleve alma. En estos momentos estoy volcado especialmente en 3 vías de trabajo, 3 vías que tienen también su enlace. La primera es la asistencia a los pueblos. Llevo 12 pueblecitos ahí en la provincia de Soria que están muy deshabitados. Diríamos que sumando las personas, pues no llegan a 200. Gente muy mayor, personas muy mayor, y que en el fondo les acompañamos en estos últimos años. Es una labor de cercanía, de acompañamiento, y diríamos que lo que solemos hacer son funerales, entierros, porque ya no queda elemento joven. Otra realidad enlazada a ella pues es el arte, en el cual pues bueno, yo veo esa precariedad en lo que estamos viviendo. No falta la alegría, sino hay una alegría, pero es una alegría profunda, es una alegría que se convierte en gozo interior por el recorrido que ya se ha realizado y por la sabiduría que dan los años, ¿no? Por la otra vía que me queda, que es la de la enfermedad. Desde el año 2002, que ya caí con los problemas de hematología, de enfermedad de mielomas múltiples, etc., con trasplantes de médula y otro tipo de acciones que hicieron conmigo, pues todo empieza como a calar de una manera más intensa. Pero al principio, claro, cuando uno le desahucian, que fue la primera experiencia que tuve, a los 2 días de estar ingresado, por lo que me ocurría, pues en ese desahucio uno se encuentra
de cara con la muerte. Dice, bueno, me quedan unas semanas de vida, tal vez algunos meses, pero el hecho es que la cosa se acaba. Luego, a los pocos días cambia el diagnóstico por una serie de realidades que aparecen nuevas y seguimos adelante con la lucha. Y a raíz de ahí ha sido un recorrido nuevo. Es una vía que Dios me puso también para estar cerca, más cerca de los enfermos, desde la propia enfermedad, y para profundizar en esa experiencia del espíritu que se da cuando uno se encuentra en el desierto más árido, como es o puede ser los hospitales, donde uno pues ya deja de tener ilusiones futuras, donde todo se rompe, donde uno queda inutilizado en una cama, diríamos sin proyectos, y esperando que pueda ocurrir lo más desagradable aparentemente, pero que se convierte en una experiencia gozosa, curiosamente. Es un recorrido de una serie de años en los cuales pues, se ve una lucha, en la obra se ve lucha, y en esa lucha sobre todo se ve luz. Es una posición con mucha luz, porque es una búsqueda de luz. En el fondo, toda persona llevamos dentro un monje. ¿Qué es un monje? La persona que busca a Dios. Cuando la persona es consciente de ello y da ese paso de buscar a Dios, pues se convierte en un auténtico peregrino. Cuando está perdido en el mundo y por distintas circunstancias y voluntad propia él no quiere seguir ese camino, pues se queda en número caminante del mundo, pero no entra en la vía del peregrino, que es el que va hacia Dios. Por eso la figura del monje aparece, el ser humano aparece como monje casi siempre. Y eso es lo que transmite precisamente un toque grande de esperanza. Porque yo puedo hablar de la esperanza a nivel teológico, filosófico, pero yo diría que no hablo de la esperanza en ese sentido porque la vivo, y cuando se vive, ya lo que hace es decir, yo soy esperanza, porque en mí hay esperanza, vive la esperanza. Yo soy recipiente de esperanza, en el cual pues veo cómo voy caminando hacia aquello que voy a llegar y que Dios me ha dicho. Que aquí vemos a un crucificado que pertenece, es uno de los estudios que hice para un Via Crucis. Y el Via Crucis que hice se titula Luz en la Pasión. Entonces se ve, diríamos, como muchos chorretones que pueden ser de sangre, pero no son rojos, son blancos. Porque la sangre de Cristo es para nosotros luz, es pureza, es blancura, es sanación, es salvación, ¿no? Para esta exposición he realizado una serie de obras, concretamente dos. Una es un tríptico, y en esta los personajes que aparecen con una simbología muy clara. Entonces hay unos rostros que prácticamente apenas tienen, diríamos, nariz, orejas, boca, como suelen ser los rostros, ¿no? Sí, se percibe que son rostros, pero son rostros que están cubiertos por una cruz. O sea, ese rostro está formado por una cruz. Es una cruz blanca, es una cruz también de luz, pero una cruz material. Diríamos que en el mundo de la plástica, cuando uno quiere mostrar el espíritu, la acción de la plástica es meter materia.